Y ayer el INE informó que el índice de precios del consumo, el IPC, subió 0,6%, con lo cual la inflación anual bajó y se situó en el 4,7%. Está por debajo de 5%, y además son 9 meses en los que ese rango está ubicado dentro de las aspiraciones del gobierno, que es entre 3 y 6%. ¿Cómo se confluye a este número? ¿Cómo se logra justamente de parte del Banco Central? Estamos en comunicación ahora con Nicolás Sichevsky, economista, docente, gerente en CPA Ferrer. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Nicolás. ¿Qué opinión tenés con respecto al dato que brindó ayer el Instituto de Estadística? A ver, el dato mensual estuvo alineado con lo que esperaba la mediana de los analistas. El dato fue 0,64. La expectativa de los analistas era 0,70. En nuestro caso particular estuvo un poco por encima de lo que nosotros esperábamos, que era más una inflación del 0,5, pero ello se explicó por un aumento no previsto en las frutas y verduras, que explican un poco esa décima diferencia, que obviamente es un componente volátil más complejo de predecir. En términos anuales, como mencionabas, la inflación volvió a estar por debajo del 5%, fundamentalmente por el hecho de que no solo en febrero, sino en los próximos meses, nos vamos a estar comparando con los meses en donde la sequía había incrementado significativamente los precios, en particular de las frutas y las verduras. Por tanto, es probable que por lo menos hasta mitad de año la inflación se mantenga en estos logaritmos. La aspiración del gobierno, Nicolás, es que la inflación continúe dentro del rango meta, que además se transforma en más angosto más adelante, digamos. ¿Es posible, teniendo en cuenta este efecto rebote que vos advertís, de cuáles son los números ahora comparados con todo el primer semestre del año pasado, que estaba impactado fuertemente por la sequía? A ver, en el primer semestre de este año nosotros prevemos que la inflación se va a mantener en torno al 5%, quizá más cerca del 4,5%, justamente porque en un contexto de relativa estabilidad en los precios, nos vamos a estar comparando contra meses en donde los precios de las frutas y verduras están muy altos, entonces el componente frutas y verduras va a operar a la baja en el dato de inflación anual. Otro aspecto relevante es el hecho de que, y más pensando en finales de 2024, 2025, es el hecho de que, si bien la inflación no transable, que es la más vinculada a los salarios, básicamente los servicios que se transan en nuestro país, que no se comercian con el resto del mundo y por tanto el dólar no les impacta tanto, nuevamente estuvo por debajo de lo que nosotros preveíamos. La inflación no transable está en torno del 6,5 hace ya varios meses, y ahí la lectura es mixta. Por un lado, como comentaba, el dato viene estando por debajo de lo que preveíamos, y eso puede indicar que los agentes están incorporando efectivamente tasas de inflación en sus expectativas menores a las que incorporaban, menores al típico 7,5%. Eso obviamente es positivo de cara a el objetivo del Banco Central de reducir las expectativas, pero también es cierto que el componente no transable, que es el más difícil de bajar, por esto que comentaba, que depende mucho de los salarios y de las expectativas, continúa por encima del 6%, y ello debería contribuir a que hacia finales de este año, sobre todo en 2025, la inflación vaya convirgiendo hacia el umbral donde se ubican hoy en día las expectativas, que es más en el entorno del 6,5%. Sin perjuicio de ello, entendemos que en 2024 la inflación probablemente cierre en el entorno del 6%, quizá un poco por debajo, con lo cual el gobierno del Banco Central nuevamente cerraría otro año con la inflación dentro del rango meta, pero en la medida en que las expectativas de inflación se mantengan en los umbrales actuales, vemos para un 2025 la inflación más en el entorno del 6,5%. Nicolás, para bajárselo al oyente, ¿qué significa que la inflación esté dentro del rango meta y qué significa que ya sean 9 meses en la que ese guarismo está dentro de las previsiones del gobierno? Bueno,
En términos generales, uno pensaría que tener niveles de inflación estables y más bajos en relación a lo que Uruguay ha tenido en los últimos 20 años es positivo, porque en definitiva genera cierta confianza y no distorsiona las decisiones de los consumidores, de los inversores, etcétera, porque obviamente cuando uno piensa en pesos nominales, obviamente y el peso pierde su valor muy rápido, ellos desincentivan el uso del peso, etcétera, y una inflación más baja claramente contribuye a desdolarizar la economía y a que comencemos a pensar más en pesos, a ahorrar en pesos, etcétera. El hecho de que esté ya hace varios meses dentro del rango meta, en definitiva lo que genera es cierta credibilidad en las políticas que está desarrollando el Banco Central, en su objetivo de converger hacia tasas de inflación menores. El objetivo del Banco Central es que la inflación esté en 4,5%, con ese umbral de tolerancia de entre 3 y 6, y obviamente el hecho de que efectivamente la inflación se ubique en ese nivel, más allá de los factores que lo expliquen, genera obviamente cierta credibilidad en la política monetaria y en el objetivo del Banco Central de efectivamente tener niveles de inflación de mediano y largo plazo más comparables con el que tiene el resto del mundo. Nicolás, una última pregunta. Algunos analistas que tienen también una camiseta política, digamos, consideran que la inflación se está controlando o está convergiendo hacia los rangos meta que propone el gobierno, entre otras cosas, más allá de las decisiones que ha tomado el Banco Central, por dos factores. Uno es el tipo de cambio y otro es todo lo que ocurrió el año pasado y también que sigue ocurriendo con respecto a la diferencia cambiaria con la República Argentina. ¿Cuánto impactan estos dos factores, por ejemplo, en que tengamos una inflación controlada? A ver, el tipo de cambio obviamente impacta porque la mitad de la canasta de consumo, o sea, la mitad del IPC básicamente está determinada en gran medida por la evolución del tipo de cambio y por la evolución de los precios internacionales. Eso no es otro aspecto relevante a tener en cuenta. O sea, la desinflación del componente transable no solo responde a un tipo de cambio estable, sino responde al hecho de que los precios internacionales de alimentos, de combustibles, han caído en los últimos 2 años, sobre todo comparado con el momento en donde estábamos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin perjuicio de ello, es un hecho que las expectativas de inflación, que en definitiva las expectativas a 2 años, que se supone están menos afectadas por factores transitorios, están un escalón más abajo del 8% al que estábamos acostumbrados, están más en el entorno del 6,5%, depende un poco si miramos la de los analistas o la de los empresarios, pero el Banco Central tuvo éxito en bajar un escalón los niveles de inflación. Obviamente, pensando en el mediano plazo, todavía resta trabajo por hacer si el objetivo es que la inflación se estabilice en torno al 4,5-5%, que es el objetivo del Banco Central, pero está claro que un escalón, las expectativas de inflación bajaron. Nicolás Sichevsky, economista, docente, gerente en CPA Ferrer, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Hasta luego.